Vale, ya os daré. Bueno, pues seguimos haciendo un recordatorio de lo que hemos visto, ¿vale? Estabilidad es la capacidad que tiene el buque de cuando lo sacan de su posición de equilibrio, pues recuperarla. Tenemos dos fuerzas que actúan siempre en el buque de forma estática. Una es el propio peso, que actúa siempre en la dirección perpendicular al agua y hacia abajo. Y otra el empuje, que es el peso del agua que el barco ha desplazado y actúa igual, perpendicular a la superficie del agua, pero hacia arriba. El peso del buque actúa en el centro de gravedad del buque y el empuje en el centro de carena, ¿vale? Que es el centro geométrico del volumen sumergido. Cuando viene una perturbación y saca al buque de su posición de equilibrio, en la posición de equilibrio el centro de gravedad y el centro de carena están alineados, por lo que el empuje y el peso están alineados en la misma vertical. Así que pues son dos fuerzas que se equilibran y ya está. Cuando viene una perturbación y hace que el buque escora, el centro de carena se mueve siempre hacia donde ha escorado el buque. ¿Qué ocurre? Pues que estas dos fuerzas se separan a una cierta distancia y como son dos fuerzas del mismo módulo y sentido opuesto, al desplazarse a una cierta distancia se genera un momento, un par de fuerzas. Y este es el momento agrizante. Es el momento que se va a oponer a lo que ha hecho escorar el buque. En estabilidad inicial consideramos que el buque gira como un sólido rígido y si vamos uniendo todos los centros de carena a los diferentes ángulos de escora, a 0,1, a 0,2, vamos uniendo todos esos puntos, se genera un arco de circunferencia. Pues el centro de ese arco de circunferencia, que es un punto que se encuentra en el plano diametral, y es un punto que no se mueve en estabilidad inicial, le denominamos metacentro. La altura metacéntrica. El metacentro transversal. La altura metacéntrica transversal es la distancia desde el centro de gravedad al metacentro. Y el radio metacéntrico es la distancia desde el centro de carena al metacentro. Sabiendo la posición de cada uno de estos puntos, podemos hallar o el radio metacéntrico o la altura metacéntrica. Normalmente lo que nos viene en las tablas hidrostáticas, en Maxuf, es el KM, o el KM o el radio metacéntrico, es decir, la distancia desde el centro de carena, desde la B, hasta el metacentro. ¿Por qué? Porque el radio metacéntrico depende del área de flotación. La altura metacéntrica depende de dónde esté el metacentro y de dónde esté el centro de gravedad. Entonces, si no sabemos dónde está el centro de gravedad a priori, no es tan fácil encontrar la altura metacéntrica. Así que lo más normal es tener o KM o BM, que es el radio metacéntrico. El radio metacéntrico lo encontramos con el momento de inercia transversal. Eso lo vimos en el tema de Simpson. Sabiendo pues, los diferentes puntos, podemos ir hallando. Si sabemos KM y sabemos dónde está el centro de gravedad, KG, pues podemos encontrar altura metacéntrica, GM. Si sabemos el radio metacéntrico, que es BM, sabemos dónde está el centro de carena, que es KB, y sabemos dónde está el centro de gravedad, que es KG, pues podemos encontrar también la altura metacéntrica. Y esto sería, pues,
sabiendo los diferentes puntos y las diferentes distancias, podemos encontrar una a otra. Hemos dicho que el buque escora porque viene, pues lo que sea, viene una ola, impacta sobre él o viene una ráfaga de viento y le genera ese par escorante hacia la derecha, lo hace escorar. Al separarse esas dos fuerzas, peso y empuje, se genera el par de fuerzas que genera un momento que se opone al par escorante. Este es el par adrizante. Así que, al oponerse, el buque recupera su posición de equilibrio. ¿Ocurre esto siempre? No, no ocurre siempre. ¿Cuándo ocurre? Pues el buque puede ser de equilibrio estable, no estable, y dentro de ser no estable, indiferente o inestable. Evidentemente, cuando proyectamos un buque, lo tenemos que proyectar para que siempre, siempre, siempre sea estable. ¿Cuándo es estable? Cuando la altura metacéntrica es positiva. Cuando el metacentro está por encima del centro de gravedad. Si el metacentro está por encima del centro de gravedad del buque, al escorar, el centro de carena se va a ir hacia la banda de la escora y las dos fuerzas, peso y empuje, van a generar un par de fuerzas que se va a oponer al momento escorante. El momento escorante es en este sentido y el adrizante va a ser en este sentido. ¿Por qué? Pues porque el metacentro está por encima del centro de gravedad. ¿Qué ocurre si el metacentro está por debajo del centro de gravedad? Aquí tenemos el centro de gravedad y ahora el metacentro lo tenemos aquí. Este par de fuerzas ahora generan un momento que es en este sentido. Es en el mismo sentido que el par escorante. Por tanto, va a ser inestable, no va a poder recuperarse, va a seguir escorando. Y cuando es indiferente es cuando el metacentro coincide exactamente con el centro de gravedad. ¿Qué ocurre? No se genera par de fuerzas. No se genera par de fuerzas de par adrizante, así que el buque queda escorado. Bueno, y esto es que no gira para... Así que siempre hemos de buscar que el metacentro esté por encima del centro de gravedad. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues si siempre hacemos que el centro de gravedad esté lo más hacia la quilla posible, nos vamos a asegurar siempre que vamos a tener una altura metacéntrica positiva, que el buque va a ser estable. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir que lo hagamos demasiado estable, que sea favorable para la estabilidad, pero que sea desfavorable, pues a lo mejor para la maniobrabilidad del buque, para otro de los apartados de la espiral de diseño en los que influye, pues, dónde está el centro de gravedad del buque. Si tenemos una altura metacéntrica grande, decimos que es un buque duro, ¿vale? Una altura metacéntrica grande da lugar a que el par adrizante es grande. Así que los balances son rápidos. El balance es este movimiento del buque, el babor-estribor, pues son balances rápidos y cortos. Si el GM es pequeño, si la altura metacéntrica es pequeña, el par adrizante es pequeño. Por lo que el balance son largos y no son lentos, no son rápidos, ¿vale? O sea, al contrario. Y decimos que es un buque blando. ¿Cómo podemos influir en la altura metacéntrica? ¿Cómo se calcula la altura metacéntrica? Pues hemos dicho que lo podemos calcular con el radio metacéntrico y con la posición del centro de gravedad. Así que, ¿cómo
actuar en el centro de gravedad? Pues o cargando o descargando pesos o haciendo movimientos de pesos. ¿Cómo podemos influir también en la altura metacéntrica? Pues a través de las formas. Que esto pues, se hace en el proceso de diseño. Una vez diseñado, ya no podemos actuar en las formas, que ya están hechas. ¿Cómo influyen las formas en la altura metacéntrica? La altura metacéntrica la podemos calcular con el radio metacéntrico, que es el BM. Y el BM vimos que estaba directamente relacionado con el momento de inercia transversal. Y vimos cómo se calculaba el momento de inercia transversal, pero si lo hacemos a grandes rasgos, si suponemos que el buque, en vez de tener este área de flotación, es un rectángulo, ¿no? El momento de inercia transversal de este rectángulo sería 1/12 de la eslora por la manga al cubo. Como nuestra área de flotación nunca va a ser esta, pues sabemos que va a ser más pequeña. Esta N significa que va a ser más pequeña que eso. ¿Cómo se calculaba el radio metacéntrico? Momento de inercia transversal por volumen de carena. Si para el volumen de carena hacemos la misma suposición, ¿vale? Suponer que es un paralelepípedo, lo calcularíamos como manga, eslora y calado. De manera que vemos que el radio metacéntrico depende de la manga al cuadrado. O sea, la manga es la dimensión que más afecta la estabilidad inicial, solo la estabilidad inicial. La estabilidad a grandes ángulos ya veremos que va más ligada al francobordo que no a la manga. Se dice así, de forma general, que la eslora es la que manda en la velocidad y la manga es la que manda en la estabilidad inicial. Las variables que afectan la estabilidad del buque son, por tanto, el centro de gravedad. También dijimos que la corrección por superficies libres, los pesos suspendidos y las formas del buque. ¿Cómo podemos mover nosotros el centro de gravedad? Haciendo un traslado de pesos. Si hacemos un traslado de pesos vertical, pues el centro de gravedad siempre se mueve hacia donde estamos haciendo el traslado de pesos. Aquí tenemos un traslado de pesos que es hacia arriba, pues el centro de gravedad se mueve hacia arriba. Y lo calculamos con estas fórmulas. Esto ya lo vimos. Si hacemos un traslado de pesos en longitudinal, también el centro de gravedad se mueve hacia donde estamos moviendo ese peso. Aquí estamos moviendo un peso desde popa hacia proa, pues el centro de gravedad también se mueve hacia proa. Si hacemos un traslado en transversal, ¿qué va a ocurrir? El centro de gravedad se va a mover también en transversal. Si inicialmente lo tenemos en el plano diametral y hacemos un traslado de pesos, el centro de gravedad se va a ir hacia donde traslademos ese peso. Si yo traslado un peso hacia estribor, pues el centro de gravedad se va a ir hacia estribor. ¿Qué va a ocurrir? Que si inicialmente lo tengo en el plano diametral, va a salir del plano diametral el centro de gravedad. ¿Y eso qué va, a qué va a dar lugar? A una escora permanente. ¿Por qué? Si yo saco el centro de gravedad del plano diametral, lo llevo de aquí a aquí, ¿qué ocurre? Pues el empuje está actuando aquí y el peso está actuando aquí. Se genera un par de fuerzas. Se genera un par de fuerzas que genera un momento. El buque va a empezar a escorar ¿hasta cuándo? Pues hasta que el centro de carena quede alineado con el centro de gravedad. En ese momento, el par de fuerzas va a desaparecer, van a ser dos fuerzas que se oponen, o sea, que se equilibran, y el buque lo que va a ocurrir es que va a navegar escorado completamente, con el ángulo de escora que sea. Y el ángulo de escora permanente lo podemos calcular con esta fórmula de aquí. Cuando a lo mejor tenemos, esto es importante sobre todo para los de máquinas, los que hacen la doble titulación, o sea, una vez que ya tienes, o sea, estás navegando y
tienes una ráfaga de viento que te está actuando, por ejemplo, el portacontenedores es este que se quedó varado en el canal de Suez, ¿vale? Que la verdad no sé qué le pasó. Creo que fue pues porque habían habido muchos movimientos de tierra y la profundidad del canal no era la que se pensaba. Y la profundidad pues, afecta también en el movimiento del buque. Y creo que por eso se quedó varado. Pero, por ejemplo, los portacontenedores son embarcaciones, y estos que son tan grandes, de ser de 400 metros, ¿qué ocurre? Pues tienen muchos contenedores por encima, o también le ocurre lo mismo a los cruceros. Tienen mucha obra muerta. Esa obra muerta es superficie bélica. Si hay viento, es un viento que está actuando en esa superficie bélica, es como un velero. Entonces, hay una fuerza que pues, le va a hacer escorar, como a los veleros. Los veleros les ponemos una quilla muy larga y, además, pues, con un peso para contrarrestar esas escoras que se generan por las fuerzas aerodinámicas. En este tipo de embarcaciones, pues no tenemos esas quillas para contrarrestar. Entonces, cuando hay viento, puede generar una escora permanente en el buque. ¿Qué se puede hacer para mejorar estas escoras permanentes? Pues lo único que se puede hacer en estos buques son traslados de pesos. ¿Cómo? Si el centro de gravedad lo llevamos hacia el lado de la escora, esto creo que ya os lo expliqué. Si lo llevamos hacia el lado de la escora, este sería el brazo adrizante inicial, ¿vale? GZ. Hago un traslado de pesos y llevo el centro de gravedad hasta aquí. ¿Cuál es el nuevo brazo adrizante? Este. Es más pequeño que el inicial. Por tanto, disminuye el par adrizante. Lo que va a hacer no va a ayudar al buque a recuperar su posición inicial porque está disminuyendo el par adrizante. En cambio, si lo que hacemos es llevar el centro de gravedad al lado opuesto de la escora, este sería el brazo adrizante inicial y ahora llevamos el centro de gravedad de aquí a aquí. ¿Cuál es el nuevo brazo adrizante? Este. Es más largo que el inicial. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando el brazo adrizante, estamos ayudando al barco a tener más capacidad de recuperación. Y las superficies libres, ¿qué nos hacen? Si tenemos un tanque y lo tenemos completamente lleno, no hay problema, porque el buque escora y como el tanque está lleno, pues no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si tenemos un tanque semilleno? Pues si tenemos un tanque semilleno, lo que ocurre es, tenemos esto de aquí es el buque completo y esto es el zoom del tanque, ¿vale? Si tenemos un tanque semilleno, que siempre los vamos a tener porque vamos consumiendo combustible, vamos consumiendo agua dulce, cuando el buque escora, el líquido que hay dentro del tanque también escora. Este triángulo de aquí se queda vacío y pasa aquí. Por tanto, el centro de gravedad del tanque se mueve. Al moverse el centro de gravedad del tanque, también se mueve el centro de gravedad del buque. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde se está escorando. ¿Qué va a ocurrir entonces? Si el centro de gravedad se mueve hacia donde se está escorando, va a dar lugar a que el brazo adrizante va a ser más pequeño. Las superficies libres siempre dan lugar a una disminución de la estabilidad. Vemos aquí que el centro de gravedad de la superficie libre, en la siguiente diapositiva se ve mejor, se mueve tanto en horizontal como en vertical. Así que el centro de gravedad del buque se mueve tanto en horizontal como en vertical. Si se mueve en horizontal hacia el lado de la escora, es una disminución de la superficie libre. Si se mueve en vertical hacia arriba, como se está moviendo, pues también es una disminución de la estabilidad. Así que las superficies libres pues, siempre son malas para la estabilidad.
¿De qué depende? También cómo se va a mover el centro de gravedad del tanque. El tanque también tiene un radio, una altura metacéntrica, un radio metacéntrico. ¿Y de qué depende también? Pues de su momento de inercia transversal. Y el momento de inercia transversal se calcula de la misma manera. ¿De qué depende el momento de inercia transversal? Si tenemos tanques que son rectangulares, el momento de inercia transversal del tanque es la manga al cubo por la eslora. Así que, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa tanques que sean largos, ¿vale? Que sean largos y que sean estrechos. No sé si me quedé aquí en la última clase. Me suena, ¿no? Sí, ¿no? Me quedé aquí. Bueno, pues eso. Nos interesan tanques que sean largos, pero que sean de manga pequeña. Si queremos mejorar, no tener tanta corrección por superficie libre, ¿vale? Y tenemos a lo mejor un tanque que ocupa toda la manga de la embarcación. ¿Qué podemos hacer? Si ese tanque lo dividimos en 3 o lo dividimos en 2, vamos a conseguir 2 tanques de igual eslora, pero de la mitad de la manga. Por tanto, vamos a reducir esa corrección por superficie libre. A ver, aquí. Y esto sería cómo se mueve el centro de gravedad del tanque. Pasa del punto G al punto P1, ¿vale? Como el ángulo de escora, estamos considerando ángulos de escora pequeños, estamos en estabilidad inicial, ¿vale? Esa distancia GG1, ¿vale? Aquí pasa lo mismo que con el barco. Tenemos el metacentro, el centro de gravedad del tanque, que es del líquido que va dentro del tanque, básicamente. Porque el tanque en sí está considerado ya como un peso fijo y está considerado en el peso muerto, así que es del líquido que va dentro del tanque. Pues al escorar, el centro de gravedad se mueve tal y como vemos. También, si vamos uniendo todos los puntos, vemos que se genera un arco de circunferencia y ese arco de circunferencia tiene un centro, que es el metacentro de este líquido que hay dentro del tanque. Este radio, vemos que el radio de la semicircunferencia es la distancia del centro de gravedad del líquido al metacentro. ¿Esto qué es? Un radio metacéntrico. ¿Cómo vimos que se calculaban los radios metacéntricos? Pues con el momento de inercia transversal y con el volumen que hay dentro del tanque, en este caso, que es lo que teníamos en la diapositiva anterior. Ahora, esa distancia, si nos fijamos en la trigonometría, vemos que la distancia que se mueve el centro de gravedad del líquido del tanque, esta distancia GG1, como es un ángulo pequeño, lo podríamos calcular de esta manera, como el radio metacéntrico por el ángulo de escora. ¿Vale? Y el radio metacéntrico, ¿cómo lo podemos calcular? Pues con el momento de inercia transversal y con el volumen de dentro del tanque. Este desplazamiento del centro de gravedad tiene una componente que es transversal y otra componente que es vertical. ¿Cómo descompondríamos esta componente transversal y esta componente vertical? Pues la componente transversal, que yo la he denominado diferencial de I, ¿no? Sería esa distancia GG1
por el coseno del ángulo. Y la distancia vertical, que es lo que yo he denominado diferencial de z, ¿cómo lo podríamos calcular? Pues con la distancia GG1 por el seno del ángulo. Esto es simplemente aplicando trigonometría. Ahora, como el ángulo es pequeño, el coseno de un ángulo pequeño es prácticamente 1 y el seno es prácticamente 0. Así que hacemos la aproximación, ¿vale?, de que lo que se desplaza de forma transversal es mucho más grande que lo que se desplaza en vertical. Así que prácticamente consideramos que todo el traslado de ese peso es en horizontal, ¿vale? El vertical no lo consideramos. Entonces ahora, si tenemos que considerar cómo se mueve el centro de gravedad del buque, ¿qué vamos a considerar? Que estamos haciendo un traslado de pesos transversal, hemos dicho. Sabemos que es transversal y vertical, pero el vertical, pues bueno, lo podemos ignorar, ¿no? Porque el transversal va a ser mucho más importante. ¿Cómo afecta un traslado de pesos transversal al centro de gravedad del buque? Pues siempre se va hacia donde estamos trasladando ese peso. Y si recordamos las fórmulas de traslados transversales, ¿cómo se mueve el centro de gravedad del buque? Cuando tenemos un traslado de pesos transversal, esto es lo que desplazamos ese peso, diferencial de t. Y el peso que trasladamos es la p. ¿Cuánto se mueve el centro de gravedad del buque? El peso que estamos trasladando por la distancia que lo estamos trasladando dividido por el desplazamiento total del buque. Entonces ahora vamos a aplicar esta fórmula a las superficies libres, a ese líquido que se está moviendo y que hemos dicho que su centro de gravedad se está desplazando. Hemos dicho que ¿cómo calculábamos lo que se desplaza el centro de gravedad? Teníamos que multiplicar el peso que estamos trasladando. ¿Qué peso estamos trasladando? El del líquido que hay dentro del tanque, ¿no? Pues esto es el volumen del tanque y esto es la densidad del líquido que tenemos dentro del tanque. ¿Y esto de aquí qué es? Pues la distancia que se está moviendo ese peso, ese líquido, dividido por el volumen, el desplazamiento total del buque. Aquí os he dicho densidad, no. Aquí es peso específico, ¿vale? Es peso específico, es densidad por gravedad, porque aquí estoy considerando desplazamiento. Si aquí pusiera volumen, aquí tendría que poner densidad para trabajar con las mismas unidades. No, ya os lo decía bien. Es la densidad, está en toneladas metro cúbico y aquí en toneladas. Sí, sí, sí. Ya está bien. Es la densidad. Si no, o sea, si aquí pusiera volumen, aquí pondría solo el volumen del tanque. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hemos visto? ¿Cómo podemos calcular el desplazamiento de ese líquido que va dentro del tanque? Pues hemos dicho que lo podemos calcular con el momento de inercia transversal del tanque y el ángulo de escora, dividido por el volumen del tanque, ¿vale? Esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí la pongo aquí y me queda que lo que se desplaza el centro de gravedad es directamente proporcional a la densidad del fluido del tanque, directamente proporcional al momento de inercia, directamente proporcional al ángulo de escora. Por tanto, para que este desplazamiento sea pequeño, ¿qué nos interesa? Que este término de aquí sea pequeño, que este término de aquí sea pequeño
y este término de aquí sea pequeño, que este, pues suponemos que es pequeño porque estamos en ángulos pequeños. Para que el momento de inercia sea más pequeño, hemos visto que el momento de inercia es aquí. Manga al cubo por eslora. La que manda es la manga. Si reducimos manga, es como mejor vamos a reducir el momento de inercia. La misma eslora, reducimos momento de inercia. Así que, ¿qué vemos? Pues al tener esta esfera, el líquido se mueve, nuestro centro de gravedad también se mueve desde aquí hasta aquí. ¿Y qué ocurre? Vemos que inicialmente nuestro GZ, ¿vale? Nuestro brazo adrizante era todo esto de aquí. En cambio, al moverse el centro de gravedad de aquí a aquí, nuestro brazo adrizante se reduce. Pasa a ser este de aquí, de G1 a Z. Si cogemos y trazamos una paralela a esta de aquí, o lo que es lo mismo, una perpendicular a la superficie del agua, una perpendicular que pase con el nuevo centro de gravedad, esto de aquí, vemos que corta con el plano diametral en este punto, en este G0. Ay, en este G0. Y vemos que si el centro de gravedad lo tuviéramos aquí, el brazo adrizante sería exactamente el mismo que tenemos en realidad. Por tanto, ¿cómo tratamos las superficies libres? Las superficies libres las tratamos como que nos generan nos suben el centro de gravedad, nos lo suben, decimos, de forma virtual, ¿vale? Porque en realidad el centro de gravedad no está aquí, no está en G0, está aquí. Pero a nivel de estabilidad, lo que nos va a resultar va a ser lo mismo, teniendo el centro de gravedad aquí que teniéndolo aquí. Entonces nosotros trabajamos como si lo tuviéramos aquí, ¿vale? En G0. ¿Y qué hacemos? Calculamos ese desplazamiento virtual del centro de gravedad debido a las superficies libres. ¿Cómo lo calculamos? Pues si aplicamos trigonometría, como esto es un ángulo pequeño, ¿vale? Lo aplicamos en este triángulo de aquí. ¿Qué podemos decir? Pues que la tangente de este ángulo es esta distancia de aquí, esta distancia de aquí, bueno, al revés. La tangente del ángulo es esta distancia de aquí, el seno, ¿vale? Dividido por el coseno. ¿Y el coseno qué es? Esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí, GG1, es lo que se desplaza de forma transversal el centro de gravedad, que lo tenemos aquí. Y este desplazamiento virtual es con lo que nosotros realmente trabajaremos. ¿Cómo lo calculamos este desplazamiento virtual? Pues sería GG1 dividido por el ángulo. GG1 es esto de aquí, pues al final vemos que este desplazamiento virtual del centro de gravedad, que también se denomina corrección por superficie libre, simplemente, ¿vale? Lo podemos calcular con la densidad del líquido que tenemos dentro del tanque, con el momento de inercia transversal del tanque y con el desplazamiento del buque. Así que, ¿cómo calculamos la altura metacéntrica corregida por superficies libres? Pues la altura metacéntrica corregida por superficies libres, lo que hacemos es, a nuestra altura metacéntrica, le tenemos que restar ese desplazamiento virtual del centro de gravedad por tener superficies libres.
esta sería nuestra altura metacéntrica si no tuviéramos, o sea, teniendo superficies libres, ¿vale? Del G1 al Z, esta de aquí, ¿vale? Y nosotros la tratamos como desde aquí a aquí. Esta es nuestra altura metacéntrica corregida por superficies libres. ¿Cuánto vale? Pues la altura metacéntrica, si no tuviéramos superficies libres, este GM, ¿vale? Toda esta distancia de aquí, menos la corrección por superficie libre, que la corrección por superficie libre es esta distancia de aquí. Es este desplazamiento virtual, ¿vale? Del centro de gravedad por tener superficies libres. ¿Veis aquí que tenéis GM menos GG0? Al hacer esta resta, ¿vale? Lo que siempre vemos es que las superficies libres lo que hacen es disminuir nuestro grafo adrizante. Así que siempre van a disminuir, van a empeorar la estabilidad del buque. ¿Cuál es el efecto de las superficies libres? Bueno, pues siempre le reduce la altura metacéntrica efectiva, siempre eleva el centro de gravedad hacia arriba, de forma virtual, ¿vale? Es la representación que hacemos. Se produce una pérdida virtual de altura metacéntrica. ¿Y qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que la altura metacéntrica pase de ser positiva a negativa. En este dibujo de aquí, el centro de gravedad sube, pero no acaba de sobrepasar. Ay, ahora se ha ido. Me cago en la mar, tú. ¿Y esto? Pues si no he tocado nada. Ahora. Sí, es lo que quiero hacer. Mostrar la pantalla a todo el mundo. No me la cojo. Aquí, en este dibujo yo he dibujado que el centro de gravedad sube, pero no sobrepasa el metacentro. O sea, sigo teniendo una altura metacéntrica positiva. O sea, el buque sigue siendo estable, pero puede pasar que sobrepase el metacentro, de manera que me quedaría un buque inestable. Bueno, las superficies libres siempre dan lugar a una pérdida de estabilidad. Entonces, la corrección por superficie libre. Aquí esto va ligado también a los que hacen la doble titulación, a los que van dentro del buque. Como diseñadores, como ingenieros, ¿vale? Cuando hacemos el diseño de la embarcación, tenemos que dar ese cuadernillo de arquitectura naval, y en ese cuadernillo de arquitectura naval lo abro, a ver si consigo proyectarlo. No lo entiendo. ¿Por qué no veis? Acabo de entender. A ver. Un momento, que no sé por qué la pantalla elige pantalla 1. Vale. Pantalla 1. Y extender estas pantallas, varias pantallas, duplicar pantallas, duplicar. ¿No? Vale. Yo creo que ahora tenéis que ver lo que yo estoy viendo. Sí. Sí, ¿no? Vosotros también, ¿no? Los que estéis en casa. ¿Sí? Sí.
Bueno, pues en el cuadernillo de arquitectura naval, si os fijáis, bueno, ya dijimos que la normativa nos dice que tenemos que dar todas las tablas de capacidades de los diferentes tanques, ¿vale? Y en esa tabla de capacidades, si os fijáis, pues está, por ejemplo, aquí, tanque lateral 1 de babor. Y nos dicen, pues cuando está al 100%, la capacidad, el peso que tenemos dentro, y a medida que va disminuyendo la capacidad, también nos dicen la posición del centro de gravedad de ese líquido que tenemos dentro del tanque. Son estas tres columnas de aquí, la posición longitudinal del centro de gravedad, la posición transversal y la posición vertical. Y aquí, si os fijáis, está esta columna de... Esta es la columna de corrección por superficie libre, Free Surface Moment, ¿vale? Que está en toneladas metro. Y entonces aquí sería la corrección por superficie libre, ¿qué es? Es ese desplazamiento vertical del centro de gravedad cuando tenemos superficie libre, ese GG0, ¿vale? O sea que simplemente si hiciéramos un cálculo a mano, nos tendríamos que ir a este cuadernillo y mirar, pues ahora tengo este tanque lateral de babor al 80%, ¿vale? ¿Cuál es la corrección por superficie libre de este tanque? Pues me voy aquí y lo miro. Cuando la tengo al 80%, pues más o menos esta. La corrección por superficie libre es esta de aquí. Y entonces la tendría que considerar. Hay otras maneras de dar este valor, ¿vale? Os podéis encontrar que os den la corrección por superficie libre para el calado de verano, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, pues es la corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano, que digamos que es el desplazamiento para el que nosotros estamos haciendo el diseño de la embarcación, ¿vale? Es a máxima carga, ¿vale? Es hasta la línea máxima que puede llegar el calado en ese disco Plimsoll. Entonces, si tenemos la corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano, pero nuestro desplazamiento no es el de verano, tenemos que hacer una corrección. Tenemos que calcular la corrección por superficie libre para nuestro desplazamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que multiplicar la corrección por superficie libre por el desplazamiento de verano y dividirlo por el desplazamiento que tenemos. Es hacer una regla de 3, simplemente. Y veis, aquí tenéis una imagen de esto, es en el libro de Olivella, el buque Eco, y si os fijáis, he resaltado en rojo, que pone la última columna es corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano. Y aquí fijaros que está en centímetros, ¿vale? Que Maxus nos lo da en centímetros, os lo da en toneladas metro. Os está dando el momento por superficie libre, ¿vale? No directamente la corrección por superficie libre. Y entonces aquí propone, indica, veis el DV, es desplazamiento de verano. Esto es la corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano y aquí es ya en centímetros. O sea que aquí, con esto, directamente a la altura metacéntrica le tenemos que restar esta corrección. En cambio, si lo que tenemos es el momento por superficie libre, el momento lo tenemos que pasar a centímetros. Y otra manera esto también es el buque Eco, ¿vale? Y aquí tengo marcado el tanque 9. Y el tanque 9, si os fijáis,
no da corrección por superficie libre. En la columna, la última columna de todas está vacía. Pero en cambio da las dimensiones del tanque. ¿Para qué? Pues para poder calcular el momento de inercia transversal del tanque y poder calcular la corrección por superficie libre. Si lo que tenemos es el momento de inercia transversal del tanque, la corrección por superficie libre en centímetros, ¿cómo la calculamos? Pues así, con el momento de inercia. Bueno, aquí no se ve el ratón. ¿No? Ah, pues no se ve el ratón en la. Yo pensaba que sí. Sí, abans es veia. Bueno, esto es. Bueno, pues, ¿cómo calculamos la corrección por superficie libre en centímetros? Si tenemos el momento de inercia transversal y la densidad del líquido. Pues multiplicando el momento de inercia transversal por la densidad del líquido y dividido por el desplazamiento. Con esta fórmula tenemos la corrección por superficie libre en centímetros o en metros, en las unidades que estemos trabajando. Cuando nos dan la corrección por superficie libre, en centímetros o en metros, ya directamente nos están dando esto. En cambio, lo que nos da Maxur, ese Free Surface Moment, ¿vale? Es esto de aquí, solo de lo del numerador. Para calcularla en metros o en centímetros, en el que os he enseñado yo, sería en metros, porque el Free Surface Moment estaba en toneladas metro. Vale. ¿Qué hay que hacer? Pues dividir por el desplazamiento. Y entonces, así te quedan solo los metros. ¿Vale? Si tenemos varios tanques, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que considerar la corrección por superficie libre de todos los tanques. Tenemos que sumar todas las correcciones por superficies libres de todos los tanques. Si todos los tanques lo que tenemos es el Free Surface Moment, pues tenemos que sumar el Free Surface Moment de todos los tanques que tenemos y dividirlo por el desplazamiento. Si la corrección por superficie libre la tenemos ya en metros o en centímetros, pues las sumamos todas directamente, sin dividir por el desplazamiento. ¿Vale? Pero hay que considerarlas todas. Si tenemos 3 tanques con superficies libres, pues vamos a tener que sumar esas 3 correcciones por superficies libres. Si tenemos un peso suspendido, dijimos que también el peso suspendido lo que hace es que empeora la estabilidad. Si tenemos un peso suspendido en una grúa, como el que hay en la imagen, y por lo que sea, el buque escora, ¿vale? El buque escora, ese peso suspendido también va a escorar. ¿Qué va a ocurrir? Pues que estamos haciendo un traslado de pesos, porque ese peso que está colgado de la grúa está dentro del buque. Así que estamos haciendo un traslado de pesos, ¿hacia dónde? Hacia el lado de la escora. El centro de gravedad del buque se va a mover desde el punto G hasta el punto G1. ¿Cuánto vale esta distancia CG1? Bueno, pues lo podemos calcular. Es una distancia, aquí pasa lo mismo que con las superficies libres. Al escorar, ese desplazamiento podríamos considerar que es transversal y vertical. Pero si hiciéramos el análisis detallado como en las superficies libres, veríamos que el desplazamiento vertical es mucho más pequeño que el transversal. Por tanto, solo consideramos el desplazamiento transversal del peso suspendido, ¿vale? ¿Y el centro de gravedad del buque? ¿De dónde a dónde se mueve? Pues de C a G1. ¿Y cuánto vale este desplazamiento?
Pues el peso que tenemos colgado por lo que se está moviendo en transversal el peso que tenemos colgado dividido por el desplazamiento del buque. Ahora, ¿cuánto vale esta distancia D? Lo que se está trasladando en transversal ese peso que tenemos suspendido. Pues como es un ángulo pequeño, ¿vale? Podemos aproximar que esa distancia D no es más que la longitud de la cuerda por el ángulo de escora. Así que lo que se mueve el centro de gravedad del buque es el peso suspendido por la longitud de la cuerda por el ángulo de escora y dividido por el desplazamiento. Aquí también vemos que el centro de gravedad se mueva de G a G1. ¿A qué da lugar? Pues a que el brazo aderezante se hace más pequeño. Pasa a ser G1Z. Igual que con las superficies libres, si trazamos una perpendicular a la superficie del agua que pase por G1, vemos que corta el plano diametral en G0. Y vemos que ese G0 tiene el mismo brazo aderezante que tenemos teniendo el centro de gravedad fuera del plano diametral. Así que con la superficie, con los pesos colgados, también hacemos lo mismo que con las superficies libres. Lo trabajamos como si nos elevara de forma virtual el centro de gravedad. O sea, hacemos en vez de corrección por superficie libre, corrección por peso suspendido. Es el paralelismo. Bueno, y aquí es donde pues, os pongo lo de la corrección por peso suspendido, digamos, este paralelismo. ¿Y cómo consideraríamos esta corrección por peso suspendido? Este GG0. Pues igual, aplicando trigonometría, si aplico trigonometría en este triángulo de aquí, pues saco que la tangente de este triángulo, que es cateto opuesto, ¿no? GG1 dividido por cateto contiguo, GG0. Así que GG0 pues es GG1 dividido por el ángulo de escora. Y GG1, ¿cuánto valía? Que lo teníamos en la diapositiva anterior, esto de aquí. Así que esta corrección por peso suspendido, ¿cómo la calculamos? Con el peso que tenemos suspendido, con la longitud de la cuerda y con el desplazamiento. ¿Qué vemos aquí? Pues si yo este peso suspendido lo tengo en la grúa, pero lo tengo justo en el punto de arriba de la grúa, es decir, la longitud de la cuerda es 0, ¿qué ocurre? Que no me va a dar lugar a una corrección por peso suspendido, porque no lo tengo suspendido. Si lo tengo justo aquí, en el punto de arriba de la grúa, al escorar, no va a hacer de péndulo, así que no me va a influir en la estabilidad del buque. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues evidentemente las cuerdas lo más cortas posibles. Y recuerdo que el último día os dije que os mostraría unos vídeos que tengo de un buque que está haciendo una descarga y, bueno, pues no hacen bien, no lastran bien, no mueven bien los pesos al hacer la estiba y el buque escora muchísimo y tienen que ir los remolcadores a ayudarlo porque si no se iría a pique. Pues los tengo que buscar y os los tengo que colgar. Bueno, y aquí, pues, esta corrección por superficie libre, por peso suspendido, que lo que hace es, pues, disminuir el brazo aderezante. Y también lo que hacen siempre es disminuir la estabilidad del buque.
Bueno, ¿cómo podríamos influir también en la estabilidad del buque con el centro de gravedad? Y hemos dicho que lo podemos hacer o moviendo el centro de gravedad con un traslado de pesos o moviendo el centro de gravedad porque hacemos una carga o una descarga. La diferencia entre mover un peso y hacer una carga o una descarga es que el desplazamiento varía. Si el desplazamiento varía, todo varía. La corrección por superficies libres varían con el desplazamiento. Si nos dan la corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano, al variar el desplazamiento hemos visto que varía la corrección por superficie libre. Si lo que tenemos es el momento por superficie libre, ¿vale? Ese free surface moment que nos da Maxwell, hemos visto que para calcular la corrección por superficie libre tenemos que dividir por el desplazamiento. Así que al variar el desplazamiento nos varía todo. Si hacemos un traslado de pesos, tenemos el mismo desplazamiento, así que pues correcciones por superficies libres, esto no nos varía, pero si hacemos una carga y una descarga, todo lo demás también nos va a variar. Si hacemos una carga, consideramos que estamos añadiendo un peso. Si hacemos una descarga, estamos quitando un peso. Si hacemos una carga, el centro de gravedad se va a mover hacia donde estamos colocando esta carga que estamos añadiendo, ¿vale? Si la añadimos por encima del centro de gravedad, nuestro centro de gravedad se va a ir hacia esa carga, hacia arriba. Si en cambio la ponemos por debajo de nuestro centro de gravedad, el centro de gravedad se va a ir hacia abajo. Cuando hacemos una descarga es al contrario. Si estamos quitando un peso que está por encima de nuestro centro de gravedad, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia abajo. Si estamos quitando un peso que está por debajo de nuestro centro de gravedad, ¿hacia dónde se va a ir nuestro centro de gravedad? Hacia arriba. Va en sentido contrario. Si miramos las fórmulas de cómo calculamos la posición del centro de gravedad, ¿vale? Esto sería, tenemos una situación de carga determinada, ¿vale? Un desplazamiento inicial y con un KG inicial y una posición del centro de gravedad inicial. Son los subíndices I significan la situación inicial. Y hacemos una carga o una descarga. Y aquí os he puesto el sumatorio porque podemos tener varias cosas. O sea, podemos estar descargando varios pesos y cargando otros tantos, ¿vale? El signo positivo es para las cargas y el negativo para las descargas. ¿Y qué tendríamos que considerar? Pues todos los pesos que cargamos y descargamos y la posición de los centros de gravedad de cada uno de esos pesos. Y dividir por el desplazamiento final, que ¿qué será? El desplazamiento inicial más la suma resta de todos los pesos que estamos cargando y descargando. Y lo que he dicho antes, si hacemos una carga o una descarga, las correcciones por superficies libres varían también. ¿Por qué? Si tenemos el free surface moment, que es esto de aquí, ¿vale? La densidad del líquido por el momento de inercia transversal del tanque, para calcular la corrección por superficie libre tenemos que dividir por el desplazamiento. Al hacer una carga o una descarga, el free surface moment no varía. Por eso Maxwell nos da free surface moment y no corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano, porque esa corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano solo es válida para ese desplazamiento. En cambio, el free surface moment o el momento de superficie libre es válido para todos los desplazamientos. Para calcular la corrección por superficie libre, tienes que dividir por el desplazamiento. Así que este término no varía, el numerador, pero el denominador sí que va a variar. La corrección por superficie libre depende del desplazamiento. Si hacemos una descarga, si disminuye nuestro desplazamiento, ¿qué ocurre? Pues que la corrección por superficie libre aumenta.
Si en cambio lo que hacemos es una carga, la corrección por superficie libre disminuye, no afecta tanto. Si el denominador lo hacemos más grande, el resultado pues es más pequeño. Si el denominador lo hacemos más pequeño, pues el resultado es más grande. Y os propongo este problema, ¿vale? Es un bucle en el que hacemos una descarga, ¿vale? Es un ejercicio que es de un examen. No sé si lo tenéis en la resolución en las resoluciones de examen, pero es de un examen. Y esto es lo que planteaba. Un buque de 15 metros de puntal, ¿vale? Recordamos que el puntal es esta distancia de aquí, ¿vale? De 15 metros de puntal se encuentra atracado por su costado de estribor a un muelle que está a 5 metros por debajo de su cubierta. Y aquí tenemos estos 5 metros. La cubierta del buque y justo tenemos el muelle de descarga 5 metros por debajo. Inicialmente se encuentra adrizado y con los siguientes valores. Desplazamiento 10.000 toneladas, caje 8,5 metros, calado 5,785 metros, toneladas por centímetro de inmersión 21,546 toneladas centímetros, ¿vale? Recordamos que las toneladas por centímetro de inmersión lo que nos dicen es las toneladas que hemos de cargar para que nuestro buque se sumerja 1 centímetro o al contrario, las toneladas que hemos de descargar para que el buque emerja 1 centímetro. El KB lo tenemos a 3,21 metros y se pretende descargar un peso de 50 toneladas, cuyo centro de gravedad está a 5 metros sobre la quilla y a 7 metros a estribor del plano diametral. Para ello, en primer lugar, inicialmente lo tenemos aquí, ese peso, ¿vale? Este peso de aquí es el que queremos descargar. Inicialmente lo tenemos 5 metros por encima de la quilla y 7 metros del plano diametral. Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, se arrastra el peso hasta crujía, hasta aquí, ¿vale? Esto es lo primero que hacemos. Con lo que el buque adquiere una escora de 2 grados. Después se iza con una grúa propia cuyos cables penden 10 metros sobre la cubierta, ¿vale? Y finalmente, con el peso suspendido, se abre 15 metros hacia la banda para depositarlo sobre el muelle. Se pide la altura metacéntrica inicial, ¿vale? Y los ángulos de escora en los instantes antes y después de depositar el peso sobre el muelle y su sentido, ¿vale? Así que, bueno, tanto tú como los que estéis en clase, los que estéis en casa, empezar a hacer el ejercicio. A ver qué. La dejo de grabar.